Bien, vamos a iniciar la clase. Vamos a explicar un poco lo que va a suceder en esta clase. La intención es ir viendo o aprendiendo a configurar varios equipos. Podemos realizarlo de dos maneras. Uno, yéndonos equipos por equipo, y la segunda, pues es directamente simulando. ¿De qué nos sirve trabajar sobre simulaciones o trabajos ya predefinidos y aprender a configurar equipos en ellos? Pues que practicamos todo lo que hemos visto paso por paso, lo vamos practicando, ¿sí? Ya vimos lo que es un separador, hicimos el cálculo, vimos el cálculo. Lo ideal es que hubiéramos hecho el cálculo del separador nosotros en el pizarrón, en clase, pero bueno, en este caso pues yo lo traje resuelto en un Excel y nos fuimos directamente al separador. Bien, ahora vamos a ver, vamos a trabajar con otros equipos, obviamente con el separador y pues con otros equipos, por ejemplo, de transferencia de calor. Vamos a empezar a trabajar cuestiones simples, lo más sencilla, le vamos a ir subiendo de tono. Y para esto nos vamos a apoyar en un ejercicio, en una simulación, ¿sí? De lo que es una plantita de procesamiento de gas. En esta plantita de procesamiento de gas, esta es una plantita que se conocen como plantas de rocío, ¿sí? Vamos a explicar el contexto de este proceso. Lo que están viendo ustedes en pantalla, dejen aumentarlo un poquito para que sea más visible, ¿sí? Ahí ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Vamos a incorporar aquí el aprendizaje. Vamos a reforzar la captura de corrientes, ¿sí? Para el caso de corrientes de materia y corrientes de energía. Vamos a repetir o reforzar cómo configurar los separadores, ¿sí? Y vamos a incorporar unos equipos nuevos que son los equipos de intercambio. Lo que es un intercambiador de tubo y coraza, ¿sí? Y lo que es un cooler o una herramienta cooler. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Pareciera que son iguales. Si se dan cuenta, los iconos o la figurita que lo representa son muy parecidas, pero no son iguales. Entonces, sí hay una diferencia entre un equipo y el otro. Los dos son procesos o son unidades de intercambio de calor, pero su uso es distinto. Y hay que entender el concepto de cómo funcionan cada una de las herramientas. ¿Por qué? Porque pues ya cuando tú simules, tú vas a decidir qué necesitas, qué es el grado, a qué grado quieres llevar tu simulación. A lo mejor a ti te basta poner un cooler o requieres una simulación más avanzada en la cual intervengan varias corrientes de proceso y tengas que poner un intercambiador de calor, un heat exchanger, ¿sí? Que pues, bueno, eso es una herramienta más avanzada, ¿ok? Y tiene más opciones de configuración. Bien, ¿en qué consiste esta plantita? El gas natural, como ya lo debieron de haber visto por ahí en otra clase, ¿sí? El gas natural que se extrae de los pozos, sobre todo aquí sabemos que es una zona gasera, tenemos varios tipos de yacimientos, ¿sí? Entonces, de gas, tenemos yacimientos de gas húmedo, tenemos yacimientos de gas y condensado, tenemos yacimientos de gas seco, ¿ok? Bien, dependiendo de las características del gas, pues es el tipo de tratamiento que tú le vas a dar. En el Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural, aquí en México, lo que se transporta es gas, lo que se conoce como gas natural seco. Es decir, no trae licuables. ¿Qué son los licuables? Pues los licuables son los hidrocarburos más pesados que componen el gas
¿Y por qué se llaman licuables? Porque a ciertas condiciones de presión y temperatura se vuelven líquidos. Es decir, existe la posibilidad de licuarse. Ok, esa liquefacción puede ocurrir de manera deliberada o de manera accidental. Entonces, el detalle es que cuando es de manera accidental o no accidental, propia del sistema que se está manejando, te puede acarrear problemas. Es decir, la liquefacción de esos licuables pueden ocurrir durante su transporte. Para transportar el gas, se requiere utilizar equipos de compresión, compresores, para moverlo de un lugar a otro. Pero esos compresores son para gas. Para mover gas se utilizan compresores. Para mover líquidos se utilizan bombas. Entonces, a una bomba no le puedes meter gas porque la dañas. A un compresor no le puedes meter líquido porque lo dañas. ¿Ok? Entonces, si tú estás transportando gas húmedo, es decir, contiene licuables, esos licuables se pueden licuar durante el transporte. ¿Ok? Esos licuables se licuan en el camino y pues obviamente cuando llega a la estación de compresión tienes que poner sistemas de separación para evitar que esos líquidos entren a tus compresores porque si no los vas a dañar. ¿Ok? Entonces, el gas que se comercializa a nivel nacional como combustible es gas seco, es decir, ya no trae licuables. Entonces, para poderlo transportar en el Sistema Nacional de Ductos de Gas Seco, tú tienes que tener una cierta calidad en contenido de licuables, porque si no te genera problemas en el transporte. Durante su transporte en la tubería se pueden generar esos licuables por cambios de presión, cambios de temperatura, por ejemplo, si la tubería va enterrada o va superficial o pasa por un río o una laguna, puede tener cambios de presión y cambios de temperatura que pueden provocar que esos licuables se condensen o se licúen y causarte problemas durante el transporte. Por lo tanto, hay una normatividad que te evita que ese gas traiga cierta cantidad de licuables. Ahora, dependiendo del yacimiento donde se extrae ese gas, pues el contenido de licuables puede ser muy variado. O sea, un gas húmedo, para que se considere gas húmedo aquí en territorio nacional, debe tener alrededor de 8 barriles por cada millón de licuables, más o menos, que equivale aproximadamente a tener un punto de rocío de hidrocarburo de menos 2 grados centígrados. Es decir, que necesitas enfriar el gas a menos 2 grados centígrados para que se empiecen a licuar los hidrocarburos pesados. Eso es lo que significa un dew point de hidrocarburo o un punto de rocío de hidrocarburo de menos 2 grados centígrados. O sea, para que se produzcan esos líquidos, tienes que enfriar el gas por debajo de los menos 2 grados centígrados. Eso significa el punto de rocío. Y equivale a que tienes en el contenido del gas alrededor de 8 barriles por cada millón de pie cúbico de licuables que en algún momento se pueden poder licuar. ¿En qué momento? Cuando pases por debajo de los menos 2 grados centígrados. Eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces, bueno, si tú tienes un contenido de licuables elevado, ¿sí? Alrededor, por ejemplo, de un gas asociado, por ejemplo, en el sur, que ese gas asociado viene de pozos petroleros, de petróleo, perdón, de pozos de petróleo, que viene asociado gas y ese gas sale, pues sale con contenidos de licuables desde 80 hasta 40 barriles por millón. Entonces, ahí esos licuables son una fuente de dinero muy importante. Esos licuables... Sí. ¿Por qué se le llamaba gas asociado? Porque son pozos de petróleo. Son pozos, o sea, esos no producen gas, producen petróleo. Bueno, son pozos que son dedicados para producir petróleo. Mira, aquí en la zona de Burgos son pozos de gas. O sea, no sale petróleo, sale gas. Ajá. En la zona sur son pozos de petróleo. Okay. Son pozos para producir petróleo, sale petróleo. Pero cuando produces petróleo, también sale gas. O sea, en los pozos de petróleo también hay gas. ¿Sí? Entonces, produce ambos.
Ese gas que sale junto con el petróleo, se le dice que es un gas asociado al petróleo. Por eso se le llama gas asociado. El gas que sale de un yacimiento de gas, el gas que sale de un yacimiento de gas, es decir, no hay petróleo, es puro gas y condensado. Pero condensado es un hidrocarburo líquido que ocurre por la condensación del gas, no es porque sea petróleo, es diferente. Entonces, son gases, se le llama a esos gases que salen de los yacimientos de gas, se les llama gas no asociado, porque viene de un yacimiento de gas, ¿sí? Es puramente gas. En los yacimientos de petróleo también hay gas, y a ese gas que sale en los yacimientos de petróleo se les llama gas asociado. ¿Ok? Bien, esos tienen gran cantidad de licuables, entonces ahí lo que nos conviene es recuperar los licuables para poder venderlos por separado. ¿Qué obtienes de los licuables? Pues obtienes lo que es el LPG y obtienes gasolinas. ¿Ok? Eso lo vendes por separado y te da una ganancia extra. ¿Ok? Y lo que obtienes como salida también es gas seco. Es decir, el gas húmedo que entra, le quitas esos licuables y lo que sale, pues es gas seco. Ya no trae los licuables. Y los licuables los vendes aparte. Entonces obtienes una ganancia. Ahí en esos casos te conviene poner una planta de recuperación de licuables, como son las plantas Burgos. ¿Sí? Las plantas de Burgos, si bien procesan gas no asociado, es un gas húmedo que trae muchos licuables, alrededor de 30 barriles por millón, que son muy buenos. A lo mejor no son los 80 que traen el gas asociado, pero son 30 y son muy buenos, te da muy buena ganancia. Y más si tienes una planta de eficiencia. ¿Qué pasa? Que estas plantas, como las que están en Burgos, son de alta deficiencia. Entonces, te bajan el contenido del licuable de 30 barriles por millón, ¿sí? Te lo bajan a 0.2, ¿sí? Barriles por millón. O sea, le quita todos los licuables. Prácticamente te deja el gas puro metano y etano. ¿Sí? Son muy eficientes porque su función es recuperar esos licuables. ¿Ok? Esa planta es muy cara. Operarla es muy cara. Pero te conviene porque tienes muchos licuables. ¿Ok? Entonces, cuando traes muchos licuables, más de 30, pues te conviene poner una planta de esas porque sí vas a recuperar tu inversión y vas a tener una ganancia. Aparte que recuperas, tienes una ganancia porque hay suficientes licuables. Vale la pena poner una planta de recuperación de licuables como la que tenemos en Burgos, que es una planta criogénica. Vamos a suponer que hay un pozo de gas, que entre comillas son pozos de gas seco. Pero ¿cuál es el problema con ese gas? El problema de ese gas es que está por encima de la especificación de licuables. Es decir, si la especificación te dice que son 8 barriles por millón, esta tiene 10 o tiene 15. Por normativa no lo pueden vender como gas seco porque no es considerado gas seco, es considerado gas húmedo. ¿Ok? En ese caso, poner una planta criogénica para recuperar 10 barriles por cada millón, o sea, de esos 10 a lo mejor recuperas 9, no es rentable porque la planta es muy cara. ¿Ok? En esos casos, al que produce el gas, lo que interesa es venderlo como gas seco. Entonces, no le interesa sacar todos los licuables. Lo que le interesa nada más es de 10 bajarlo por debajo de 8 para poderlo meter al ducto y poderlo vender como gas seco. Entonces, construye una planta más sencilla, una planta de rocío. Y la intención de la planta de rocío es bajar el contenido de licuables del gas seco lo suficiente para entrar en especificación y poderlo vender como gas seco. Y los pocos licuables que recupera, que no van a ser muchos, pues es una ganancia extra. Es para los chicles, ¿no? Pero pues también se vende, ¿ok? Pero su intención no es recuperar el 100%. Una planta como la que tenemos en Burgos, una planta de recuperación de licuables, una tipo criogénica, tiene una eficiencia alrededor o superior al 98% de recuperación de los licuables. En el caso de una planta de rocío como es esta, pues dependiendo de la tecnología,
pueden llegar a tener, no sé, hasta un 60% de recuperación de los licuables. ¿Ok? En el entendido que de por sí el gas ya trae muy pocos licuables. ¿Ok? Este es el contexto de la explicación de lo que vamos a hacer aquí. ¿Sí? Esto que estamos viendo ustedes es una planta de rocío muy, pero muy simplificada. ¿Sí? Esta plantita que vamos a ver es una simulación muy sencilla y es representativa. Obviamente no están todos los equipos que pudieran tener una planta. Ahorita pues, ahorita se pueden incorporar conceptos como deshidratación, sistemas de bombeo, y muchos equipos que están presentes dentro de una planta de rocío, pero que por el momento no nos interesa analizar esos equipos, sino nos interesa conocer la cuestión de la calidad. Y como estas plantas de rocío funcionan bajando la temperatura del gas, lo que nos interesa es evaluar el efecto de la temperatura con la calidad de salida del gas seco, que se va a ductos. ¿Ok? Bien. Tenemos la corriente que entra, que se llama tu refrig. Esa obviamente entra a un separador para que si trae fracción, de acuerdo a la composición, si trae contenidos de productos en fase líquida, separarla. Hay que entender que esta planta va a procesar solamente la fracción gaseosa. Entonces, por eso requerimos un recipiente, un separador de entrada, para que si esta corriente trae alguna fracción que se licúe a las condiciones que nos está mostrando el ejercicio, se separe en un inicio. Esta parte no nos interesa en este ejercicio, solamente la parte que va a salir por la parte superior del separador de entrada, que es la parte gaseosa. Posteriormente, esta corriente se va a preenfriar, ¿sí?, integrando una corriente aguas arriba, que es una corriente que va a salir fría, es decir, el gas que sale del separador de salida ya a una temperatura baja, ese gas hay que calentarlo. No se puede meter a una tubería frío. Por las características, y la tubería generalmente pues, va a ser acero al carbón, y no está diseñado para soportar bajas temperaturas. Entonces, lo correcto es meterlo a una temperatura cercana al ambiente. Por lo tanto, esta corriente habría que calentarla y pues, aprovechamos la corriente caliente que viene de carga. Aprovechamos para preenfriar y aquí nos ahorramos una buena cantidad de dinero en enfriamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta energía la estoy aprovechando, yo la gasté ya acá y la voy a recuperar aquí. ¿Sí? Y voy a preenfriar el gas de entrada. Posteriormente, voy a poner un sistema de refrigeración. O sea, esta unidad sí es una unidad de refrigeración. Vamos a utilizar un refrigerante para bajar la temperatura lo suficiente, lo requerido para provocar la licuefacción de los hidrocarburos licuables que vienen en el gas. Obviamente, al enfriarlo a cierta temperatura, esta corriente de salida del chiller, este es un chiller, esta corriente de salida, obviamente, al alcanzar a cierta temperatura, por debajo de su punto de rocío de hidrocarburo, va a empezar a soltar líquidos. Esos líquidos hay que atraparlos en el separador, porque estos líquidos que se atrapan aquí en el separador, seguramente los puedo yo vender o los puedo comercializar. Por la parte de arriba va a salir lo que viene siendo nuestro producto final, que es el gas seco, pero ahora, o sea, el gas seco pues ya no trae los licuables. ¿Sí? Este es el que vamos a calentar poniéndolo en contacto con la carga de entrada, y va a salir una corriente de gas ya a cierta temperatura y con cierto contenido de licuables. A esta corriente le vamos a llamar gas de ventas porque es la que va a ir al ducto de ventas. Posteriormente, mediante dos herramientas que tiene el simulador HYSYS, una se llama balance, el otro se llama adjust, vamos a utilizarlas para calcular el dew point de hidrocarburo
de esta corriente de salida. ¿Por qué? Porque el ejercicio me va a marcar, ¿sabes qué? La calidad que se requiere aquí es de tanto. Entonces nosotros vamos a evaluar ese valor de dew point, ¿sí? Y vamos a ver si es correcto y vamos a ajustarlo, vamos a ajustar la temperatura de esta corriente, que es la que nos interesa, para alcanzar la calidad que requerimos. ¿Sí? Esta es la explicación general. Bien, vamos a empezar. Lo primero, vamos a ir siguiendo las instrucciones. Lo primero que vamos a hacer bien. Lo primero que vamos a hacer es crear, aquí nos dice, vamos a definir las bases de simulación. Lo primero que nos está diciendo ya directamente, ¿sí? Nos dice que vamos a usar un paquete de propiedades de Penn Robinson. Ya habíamos platicado que cuando trabajemos en gas natural, existen dos, el SRK y Penn Robinson, que son los paquetes de propiedades más utilizados. En términos generales, para nosotros en Pemex, todas las simulaciones de gas natural van a estar basadas en Penn Robinson. Es lo que más apega a la realidad. Entonces, aquí nos lo dice. Si utilizamos el asistente de métodos que está acá arriba, ¿sí? El asistente de métodos, ahí nos puede ayudar también a llegar a esta conclusión, ¿no? Nos va a decir que los más ideales son Penn Robinson y SRK. En este caso estamos eligiendo Penn Robinson. Ya el ejercicio nos dice. Y luego nos dice los componentes, ¿sí? Entonces vamos a adicionar un nuevo caso, ¿ok? Y vamos a crear una nueva lista de componentes y vamos a anexar estos componentes en ese orden, en el orden que está aquí. Es importante guardar el orden, ¿por qué? Para no cometer error a la hora que cargan la composición de las corrientes. Es muy común que se cometan ese tipo de errores, porque a la hora de copiar, la lista de componentes la crearon en un orden diferente y a la hora de pasar los datos cambian valores. Es muy importante que el orden que sigan, digo, no importa el orden, hay estándares para ordenar los componentes. Mi recomendación es, de acuerdo a los datos que le proporcionen, guarden ese orden. ¿Sí? Si el laboratorio les da un reporte y en el reporte del laboratorio hay un orden, ese orden pónganlo a la hora de generar su lista de componentes. ¿Ok? Cuando ustedes entraron y crearon un nuevo caso, automáticamente inicia en el ambiente de propiedades y selecciona lista de componentes. ¿Ok? Y los deja aquí listo porque pues es lo primero que hay que hacer. Entonces el programa te lleva directo a ese punto. Lo que vamos a hacer es adicionar una nueva lista de componentes y automáticamente en lista de componentes aparece la lista de componentes 1 y aparece en rojo, vacía. Entonces lo que vamos a hacer es ir adicionando los componentes. Esta parte ya la sabemos cómo se hace. Yo lo voy a ir haciendo, ustedes vayan haciendo también en su computadora. Primero vamos a poner el nitrógeno, es N2. ¿Sí? Le vamos a dar el nitrógeno, le vamos a dar adicionar. Si se dan cuenta, ya me lo adicionó en la columna de la izquierda, ya me lo adicionó. Al momento de adicionarlo, el estatus de la lista de componentes me lo pone en verde y me dice OK. ¿Qué significa esto? Esto no quiere decir que haya terminado y que ya es lo único que tenemos que hacer. Esto significa, nos está avisando el simulador que él ahorita, si yo lo deseo, puede pasar al ambiente o sea, puede empezar a simular con esta información. O sea, que él no necesita más. Con uno le basta. ¿Sí? Pero obviamente lo que tú quieres simular no te basta el nitrógeno nada más. Necesitas más componentes. Entonces vamos a adicionarlo. No es lo que diga él, es lo que digo yo.
y a mí me hacen más falta más componentes. En este caso, el que sigue, el componente es H2S, ¿sí? Lo adicionamos. Ahora el que sigue es CO2. CO2. Lo adicionamos. Luego vienen todos los hidrocarburos hasta C7. Ojo, en la hoja de PDF viene C7 más. ¿Eso qué quiere decir? C7 más significa C7, o sea, heptano, y más pesados. Eso es un componente hipotético. No es eso no es un componente puro. ¿Sí? No va a estar en la lista. Hay que crearlo. Como un hipotético. Es decir, yo tengo que conocer las propiedades de ese componente. ¿Por qué? Porque no es un componente, es una mezcla. Pero yo lo tengo que configurar como si fuera un componente puro. Para poderlo configurar como un componente puro, tengo que conocer sus propiedades. Como no es el caso de este ejercicio, para finalidades de dar solución a este problema en clase, vamos a considerar que es C7 puro. O sea, es heptano puro. No vamos a considerar que es C7 más, porque la parte de hipotético no lo vamos a ver todavía. ¿Ok? Entonces vamos a adicionar, acá borro lo de CO2 y me aparece el inicio de la lista que empieza con metano y vamos a ir adicionando. Adiciono metano, adiciono el etano. Tienes que revisar que vaya en orden, ¿eh? Adicionamos el propano, el isobutano, el N-butano, el isopentano, el N-pentano, el N-hexano y el N-heptano. Vamos a considerar que es puro. ¿Ok? Y finalmente, el agua, H2O. Ponemos acá arriba, H2O y adicionamos el agua. Verificamos que el orden haya sido de acuerdo a como estaba en el PDF. ¿Es correcto? ¿Ok? Y aquí ya nos pasamos del lado izquierdo a lo que son los fluid package. Podemos hacerlo aquí o podemos hacerlo acá arriba. Es lo mismo. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a adicionar un nuevo fluid package. Le damos a adicionar. El ejercicio ya nos marcó cuál necesitamos, que es Penn Robinson. Ya explicamos por qué. ¿Sí? Y es todo lo que tenemos que hacer. Bien. Ahora vamos a pasar al ambiente de simulación. Vamos a darle clic del lado izquierdo inferior a donde dice simulación y nos va a mandar al lienzo para empezar a diagramar, a hacer el diagrama. Y nos abre también la paleta donde vienen las operaciones, ¿no? Bien, el primer paso es crear la corriente de carga. Déjenme acondicionar aquí el tamaño para poderlo ver. Bien, entonces vamos a adicionar de la paleta una corriente de materia. Son las flechitas que están en la parte de arriba. La flechita azul es corriente de materia, la flechita roja es una corriente de energía. Entonces vamos a adicionar una corriente de materia, que es la carga de gas. Bien, ahora vamos a configurarla. Por default nos pone una numeración, que es el nombre de la línea, la nombra corriente de materia 1. Eso lo vamos a cambiar. El ejercicio nos está pidiendo que esta corriente se llame tu refri. Entonces, en la parte superior, donde está la configuración, donde dice condition, ¿sí? Estamos en la pestaña worksheet, condition. En la parte superior viene el nombre de la corriente. Aquí, si se dan cuenta, todo lo que está en azul se puede modificar. Todo lo que aparece en negro es calculado y no lo pueden mover. Entonces, podemos modificar el nombre. Vamos a ponerle el nombre que es tu refri. Si alguien tiene algún detalle,
no me deje avanzar, no se espere a que yo pase a otra cosa, porque si después me quiere interrumpir para que yo regrese a explicar algo porque tuvieron algún problema, no lo voy a poder hacer. Entonces, aquí tenemos que ir todos al mismo paso. ¿Ok? Bueno, lo siguiente que nos dice es configurar las condiciones: temperatura, presión y el flujo. En este caso es un flujo molar. Bien, podemos hacer eso o podemos meter la composición. La composición es lo que viene abajo. En lo personal, me gusta a mí siempre configurar las corrientes empezando por la composición. Aquí el ejercicio te dice que primero ponga las condiciones. Vamos a poner la composición. Del lado izquierdo, donde está el menú, después de condiciones está propiedades y posteriormente está composición. Vamos a darle clic a composición y vamos a empezar. Si se dan cuenta, aparecen todos los componentes que dimos de alta. ¿Sí? Y hay que ponerles el dato, ¿verdad? Finalmente. Otro punto que es bien importante es ver la información de composición que te está pidiendo. Aquí en la parte superior pueden leer que dice fracción molar. Ustedes tienen que revisar qué información le están pasando. Aquí nos dice el ejercicio en el PDF que lo que nos está proporcionando es la fracción molar. Por lo tanto, es compatible. Pero si aquí podría decir que nos está dando la fracción masa, entonces tendríamos que cambiar las condiciones. Para hacer esto, hay dos maneras o dos lugares donde lo podemos hacer. Aquí, antes de empezar la captura, podemos irnos a la parte inferior y hay tres botones. El tercer botón dice bases. Le damos clic y aquí nos aparece una ventana donde nos permite seleccionar el tipo de información que vamos a capturar referente a la composición. Viene fracción molar, que es la que viene predefinida. Viene fracción masa, fracciones de volumen líquido, flujos molares, flujos másicos y volumen de líquido. ¿Sí? O sea, flujos. ¿Ok? Estas son las opciones que tenemos para capturar como composición. Lo más común o lo más normal que te reporta un laboratorio son fracciones molares, pero en algunas industrias muy específicas manejan, como las unidades que manejan no son volúmenes sino masa, ellos comúnmente manejan fracción masa. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación, siempre hay que revisarlo. ¿Ok? Aquí lo podemos seleccionar. En este caso, pues es fracción molar lo que nos están dando como datos y es lo que está seleccionado. Ok, bien. Hay otra opción para hacer el cambio. ¿Y dónde va a ser? Ahorita se los digo. Vamos a iniciar la captura. Primero, nitrógeno. Vamos a poner nitrógeno. Ahorita el dato está vacío, no hay dato. ¿Sí? Vamos a escribirle 0.0066. 0.0066 es el valor de fracción mol de nitrógeno. Si le damos Enter, él va a detectar que el dato cambió. Cuando el dato cambia, me abre una ventana, porque él reconoce, dice, está cambiando composición, y abre esta ventana. Esta ventana es para facilitarte la captura. Trae opciones para trabajar con la cromatografía o con la composición, ¿sí? Aquí en esta ventana es la segunda oportunidad para cambiarte las bases. Ok, aquí la puedes cambiar. Ojo, yo ya tengo capturado .0066. Si yo ahorita lo cambio a fracción masa, miren lo que pasa. Ok, tengo que volver a cambiar. Lo que a veces pasa también es que ya tienes capturado todo y si tú cambias esto, te convierte la fracción molar, te lo convierte a la fracción que seleccionaste. El problema es que si tú capturas pensando que es fracción molar y te das cuenta, no era fracción masa, pum, le cambias a fracción masa, te lo va a convertir a fracción masa, pero lo que tú habías capturado estaba en fracción masa. Entonces lo que vas a tener que hacer es volver a capturar, porque ya los valores ya no van a coincidir con la tabla que tú capturaste, porque te lo convirtió.
Entonces tienen que tener mucho cuidado a eso. Lo primero siempre es seleccionar las bases de composición correctas o las que te están proporcionando. En este punto, pues nos vamos a agarrar a capturar .0066 y le vamos dando Enter. Si se equivocan en uno, se pueden regresar con el mouse, no pasa nada. ¿Ustedes ahí lo tienen en la mano o quieren que los vaya dictando? Está bien así, profe. Ok. Bueno, como que yo los voy a ir nombrando. Metano, perdón, aquí yo cometí un error. Me brinqué el CO2, que es .0003 también. 03. El metano es .7575. Luego etano, .1709. Propano, .0413. Isobutano, .0068. Normal butano, .0101. Isopentano, .0028. Normal pentano, .0027. Normal hexano, .0006. Heptano, es .001. Aquí nos tiró una bolita baja porque cambió el orden. 001. Y agua va a ser, pues, obviamente 0. Yo aquí cometí un error porque la suma debe de dar 1. ¿Sí? Voy a revisar en dónde me equivoqué. Debí haber metido un valor mal. .0066. .003. .003. 7575. 1709. 04. Aquí me equivoqué. .413. Ahí está. Bien. Aquí les debe de dar 1. La composición está cerrada a 1. Es perfecta. ¿Sí? Si no les da 1, quiere decir que cometieron un error. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas hay aquí que nos ayuden a resolver o facilitar el trabajo? Bien. Principalmente está la herramienta normalizar. Bueno, esto de normalización, no sé si ya lo vieron en alguna clase donde hayan visto cromatografía. Lo que es normalizar es que a veces cuando tú haces un análisis en laboratorio, a veces pues el equipo de análisis te hace el cálculo. Hoy en día ya los equipos son computarizados y normalmente cuando son para compañía ya vienen los métodos precargados, ya viene habilitada una opción que es normalizar. Es decir, siempre ese equipo siempre te va a marcar composiciones perfectas. O sea, si está en por ciento, pues te va a dar la sumatoria, te va a dar 100. Si está en fracción, pues la sumatoria te va a dar 1. O sea, ya viene normalizado de fuente, o sea, desde el equipo analítico. Pero si nos remontamos a los antiguos equipos, antes eso lo tenías que hacer tú a mano. O sea, no te lo hacía el equipo. El equipo te registraba el dato que le daba el análisis. ¿Y en qué consistía la normalización? Bueno, es decir,
el equipo de análisis te arrojaba la composición, pero al sumar no te daba el 1, o si era en por ciento no te daba el 100. Entonces, esa diferencia que había, tú la tenías que sumar o restar a la composición. Y existen dos formas de hacerlo, ¿sí? Una es esa distribuirla entre los componentes y sumársela o restársela por partes iguales a cada componente. Eso no es correcto, no se hace. Lo que se hace es un proceso que se denomina normalización, y es esa diferencia se distribuye en todos los componentes presentes tomando en cuenta su aportación, ¿ok? Entonces, lo que se hace es que si la suma aquí te da 101, lo que haces es agarrar la composición del nitrógeno, lo divides entre 101 y lo multiplicas por 100 para que te dé la corrección. Y así sucesivamente cada uno hasta el final, llegas al último componente y al final, pues si lo sumas, te va a dar el 100%. O 1 en caso de que sea fracción molar. Bueno, eso ya viene en un solo botón. Es decir, si te pasa eso, que no te da la composición, no te da 1, ¿sí? Aquí la plana de normalizar y él solito va a ajustar y te lo va a cerrar a 1. Y él lo va a distribuir de acuerdo a su proporción. Para eso sirve este botón. Si por ejemplo, en el examen yo les doy una composición, yo no les voy a dar composiciones que no te den el 1. Entonces, si tú en el examen no te da 1 y tú por quererte pasar de listo le das normalizar para que te lo cierre a 1, yo lo que califico es el resultado. Entonces, al momento que tú le des normalizar, el resultado va a cambiar, porque te está cambiando a la composición, ya no va a ser la misma composición que yo te di, y yo me voy a dar cuenta. Esta herramienta no es para hacer trampa, es una herramienta que te ayuda cuando los datos no están acordes a lo que tú quieres hacer. Pero pues obviamente no está diseñado para hacer trampa. O sea, de que cuadrar algo, porque es que lo capturé mal. No, hombre, no tengo ganas de encontrar el error, mejor que me lo distribuyan, le doy normaliza. No es para eso. O sea, si tú le alimentas porquería al sistema, pues el resultado te va a dar porquería. Entonces, digo, hay que verificar bien la información antes de pensar en utilizar una herramienta como esta. La otra es ecualizar la composición. Ecualizar la composición, digo, yo nunca la he usado, no se me hace muy práctico, no sé en qué casos se pueda utilizar, nunca me ha topado con un caso, pero lo que hace es de que toda la composición te la distribuye de manera equitativa. Por ejemplo, en el caso que tengas dos componentes y son 50-50, pues yo capturo uno en un componente y le doy a ecualizar composición. Lo que va a hacer es de que va a poner 0.5 cada una. O sea, las va a distribuir, ¿sí? Entre las dos. ¿Y qué va a hacer? Como nomás son dos componentes, pues le va a dar 0.5 uno y 0.5 al otro. Eso es lo que va a hacer. ¿Ok? También igual, pues no tiene sentido, ¿no?, utilizarla en este ejercicio. Pero es importante que sepan que se puede hacer. Y el botón de borrar, si le dan aquí, pues les va a borrar todos los datos para volver a capturar. Bien, aquí ya todos tenemos uno, le vamos a dar OK. Y tenemos ahí ya la composición capturada. En la parte de abajo, algo característico de HYSYS es que en la parte de abajo siempre van a tener la barra de estado en cualquier equipo. En este caso, pues está marcando una etiqueta amarilla, quiere decir que no está totalmente calculado, y te da un mensaje corto, que es una ayuda, o sea, no es que te esté diciendo, solucionando la vida. Él te dice, no conozco la temperatura. Pues sí, pues si le das la temperatura, igual al rato te va a decir, no conozco la presión. ¿Sí me entiendes? O sea, no es que le tengas que dar la temperatura, obviamente en este caso sí le vamos a dar la temperatura, pero hay más cosas que hacen falta, no nada más la temperatura. Entonces, esto es una ayuda que está en amarillo, quiere decir que posiblemente me falten datos. ¿Ok? Entonces, la intención es llegar al verde con OK. Bien. Ahora nos vamos a ir a configurar las condiciones de la corriente. Nos vamos a Condition
Y aquí en condition vamos a capturar la información que nos da. Primero, nos dice la temperatura, 15 grados centígrados. Algo que no les comenté es que hay que verificar para esta simulación, se me pasó, en qué sistemas de unidades estamos. ¿Ok? Aquí estamos trabajando con sistemas de unidades internacionales. ¿Sí? Es decir, aquí en esta columna debemos de ver la temperatura en grados centígrados, la presión en kilopascales, el flujo molar en kilogramo mol por hora, ¿sí? Estas son las unidades que debemos tener aquí. El ejercicio nos las da en dos unidades, nos las da en sistema internacional y nos las da en unidades inglesas. Las unidades inglesas ya lo comentamos anteriormente, es la que se llama field. Esta, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí me cambian las unidades, ¿ok? A grados Fahrenheit, a abscías, libra mol por hora, ¿sí? ¿Ok? Bueno, aquí para todo estar en la misma sintonía, vamos a ponerlo en SI, Sistema Internacional, para trabajar grados centígrados y kilopascales, ¿ok? Bien. Vamos a introducir la temperatura en grados centígrados, que son 15. ¿Ok? La presión van a ser 6.200 kilopascales. Si se dan cuenta, con esas dos condiciones ya me empezó a presentar resultados, que son los valores que están en negros. Es decir, conforme le vas dando información, este simulador está constantemente calculando. Aquí está. Aquí arriba tenemos un indicador, un semáforo, que dice que está activo el cálculo. O sea, él está calculando, él está esperando que tú le pongas un dato para realizar cálculos. Y conforme le vaya cayendo la información, él va a tratar de calcular lo que pueda calcular. Si yo no quiero que lo haga, lo que hago es marcarlo aquí en hold, on hold. O sea, lo mantengo en espera. No calcules. Yo voy a poner datos y tú no calcules nada. Espérate. Entonces, eso también lo podemos hacer. Eso es muy útil cuando hacemos ciertas simulaciones que son de cálculo interactivo, ¿sí? Cuando le vamos poniendo datos, puede empezar a querer calcular y puede causar errores. Entonces lo detenemos y le decimos, ¿para qué? Para que hasta que no tengamos todos los datos, lo activamos para que ya no me genere un error, porque con datos parciales pudiera generar un error. Entonces, como diciéndole, espérame a que ponga todos los datos que necesito. Y entonces sí, ya le das active para que calcule. Es una herramienta muy buena, aquí no la vamos a usar. ¿Sí? Aquí lo vamos a dejar activo porque aquí queremos ir viendo cómo calcula. ¿Ok? Bien. Entonces ya tengo algunos datos y los pone negros. Estos datos yo no los puedo mover porque son calculados. ¿Sí? Solamente puedo mover lo que está en azul. Entonces yo le puedo seguir dando datos, los que yo quiera, ¿sí? Que están en azul. En este caso el ejercicio me da lo que es el flujo. En este caso es el flujo molar. Y el flujo molar nos dice que son 1440 kilogramos mol por hora. ¿Ok? Si se dan cuenta, con esos tres parámetros ya me calculó todo. Y la barra de estado se puso en verde y como OK. Entonces ya esta corriente ya está calculada, ya está creada. La revisamos. Cambió de azul celeste a azul marino. ¿Sí? Ya está lista. ¿Ok? Ahora vamos a adicionar el separador. En la paleta nos vamos a ir a la pestaña común. ¿Sí? Y la primera opción es el separador. Este es un separador bifásico. La segunda opción es un separador trifásico. Bueno, la primera opción va a ser el separador que vamos a utilizar, que es un separador bifásico. Lo vamos a colocar frente a la corriente de tu refri. Bien, en este separador, si seguimos ahí, el archivo PDF nos dice
que este separador se va a llamar Inlet Gas Set. Y lo que va a entrar como alimentación va a ser la corriente to refrig. Y de salida vamos a tener las corrientes que se va a llamar Inlet Sep VAP y la corriente líquida Inlet Sep Leak. ¿Ok? Lo que podemos hacer es crear esas corrientes, las podemos crear acá y dejarlas creadas sin datos. ¿Por qué sin datos? Porque los datos que le va a poner los va a calcular el separador. Ahora, después las unimos. Hay varias maneras de unirlas, ¿sí? Las corrientes con los equipos. Una es con el attach, ¿sí? Aquí hago esto, perdón. Hago esto y lo uno, ¿sí? Esa es una opción. Sin aplanar el attach, oprimo la tecla control y es como si ven arriba de su software, en la parte de arriba dice attach, se activó. Con la tecla control se activa el attach, ¿ok? Y oprimiéndolo control se activa la opción de attach y lo puedo hacer, ¿ok? Bien, aquí lo que vamos a hacer es que todo eso lo vamos a configurar dentro del separador. Vamos a darle doble clic al separador y lo primero que vamos a hacer es ponerle el nombre. En la parte superior, aquí en la pantalla de configuración del separador, ¿sí? Se presentan varias pestañas. Donde vamos a trabajar es en la primera, en la de diseño. En la segunda son para si este separador lo podemos utilizar como rector, ¿sí? Que no es el caso. Rating son datos que podemos configurar de la dimensión, la geometría del separador. Esto es como preparativos para trabajar con simulaciones dinámicas o para calcular algunas herramientas de diseño y estimar dimensiones del mismo. Worksheet pues es donde presentan los datos de las corrientes. Pues obviamente aquí no hay ninguna corriente, no hemos asociado todavía ninguna corriente al separador, eso lo vamos a hacer en Design. Y Dynamics es cuando hacemos configuraciones para simulaciones dinámicas, que no es el caso, estamos haciendo simulación estática simplemente. Vámonos a Design y lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre. En la parte superior dice nombre y viene su nombre que es el de default, dice B100. Vamos a cambiar el nombre, ¿sí? El nombre que damos que iba a ser Inlet Gas Set. Le damos Enter y ya le cambió el nombre, ¿sí ven? ¿Ok? Bien, ahora vamos a poner las corrientes de entrada y corrientes de salida. Ok, corriente de entrada. Fíjense cómo el recuadro para capturar la corriente de entrada es muy grande. ¿Por qué? Porque podemos tener varias entradas. En este caso solamente va a haber uno y esa corriente ya está creada. Es la que se llama to refrig, ¿sí? Entonces, aquí donde dice stream, aparece un mouse. Si acercamos al mouse, va a aparecer un mouse code y nos va a aparecer una serie de opciones. En este caso nos van a aparecer todas las corrientes que están disponibles para conectarse. En este momento, pues solamente hay una creada y una posibilidad, que es to refrig. Vamos a darle clic y si se dan cuenta, ya la enlazo desde aquí. Bien. Ahora bien, otra información que nos pide son las corrientes de salida. Esas corrientes de salida no existen. Hay que crearlas. Pero no las creamos aquí afuera. Simplemente aquí, donde nos pide el nombre de la vamos a teclear. Le vamos a decir que la corriente de salida se llama Inlet Sep VAP. VAP y le damos Enter. Si observan, cuando le damos Enter, te la crea. Ya está creada. ¿Sí? Ya está creada. Está vacía, no hay cálculo todavía. Pero ahora vamos a crear la de salida de líquido. ¿Sí?
nos vamos a la salida de líquido y vamos a introducir el nombre de la corriente nueva, que va a ser inlet sep leak. Fíjense qué pasa cuando yo le doy enter. Genera la corriente, pero al mismo tiempo me calcula. ¿Por qué? Porque ya tiene la información necesaria para dar resultados. Entonces, él ya me resolvió, él ya me dice que yo ya recibí, llegué a un resultado y me dice, yo ahorita ya estoy bien, yo ya tengo datos. Esos son los datos que tú quieres, bueno, tú te vas a revisarlos. Pero, si se dan cuenta, todavía hay información que se puede capturar. ¿Okay? El ejercicio no nos da más información del separador, nada más nos está pidiendo que capturemos esto. Entonces no hay más información para capturar. Pero el simulador sí no me permite capturar. Yo le puedo poner una corriente de energía, que esta te dice aquí, es opcional. Cuando es algo opcional, te lo va a poner entre paréntesis, opcional. Si no tiene opcional, es que es obligatorio. Entonces hay que ponerlo, ¿ok? En este caso de conexiones. Bien. Pero también podemos configurar parámetros, ¿sí? Como les decía, yo le puedo dar caída de presión, ¿sí? Tanto en lo que corresponde con referencia a la entrada o con referencia a la salida de vapor. Le puedo dar un volumen, el volumen de líquido, o sea, un volumen total del recipiente, un volumen líquido. Le puedo decir qué tipo de separador, ¿sí? Aquí yo puedo cambiar, brincarme, o sea, yo puedo haber elegido un separador trifásico, pero simulé un separador bifásico. ¿Sabes qué? Pero resulta que cuando ya hice el cálculo, resulta que sí traigo agua líquida. ¿Sabes qué? Esa agua yo la quiero separar. Sí, pero yo no sabía. Apenas me voy dando cuenta ahorita en la simulación. Bueno, pues aquí le cambio. Le doy separador, porque la otra es borrarlo y poner un trifásico. Pero desde aquí yo ya me enlazo y pongo un separador trifásico. El simulador tiene esa opción. Me da esa opción para pasar de un equipo. Como son equipos similares, me da opción de cambiar. ¿Por qué? Porque el cálculo de un separador bifásico a un trifásico es adicionar cálculos. O sea, el separador trifásico se calcula como bifásico, pero se le adiciona cálculos para calcular la parte trifásica del componente. Entonces, el simulador no tiene ningún problema de pasar ya de un separador configurado bifásico, pasarlo a trifásico. No tiene ningún problema, lo puedes hacer desde aquí. ¿Ok? La otra opción es el rating, ¿sí? Y dar dimensiones al tanque. Entre más información le das, pues vas a ser más preciso en tus resultados. Pero, ojo, o sea, van a ser diferentes los resultados. ¿Qué resultado tú quieres de tu cálculo? ¿Hasta dónde lo vas a llevar? En este caso, ¿sí? No te da datos, por default te pone una caída de presión 0, es decir, con la misma que no tienes caída de presión en el separador. Eso en la realidad no es cierto, siempre va a haber una caída de presión. Todos los equipos te van a generar una caída de presión por las conexiones, por el demister que tiene aquí, el retenedor de niebla, va a tener mamparas, o sea, hay elementos en los separadores que te provocan caída de presión. Entonces, un separador siempre va a tener una caída de presión. Y ese va a depender de la marca, del tipo, de la construcción, del tipo de retenedor de niebla. De todo eso va a depender la caída de presión. Entonces, pero como esta es una simulación conceptual, ¿sí? Es una simulación teórica, no es a detalle. En este caso vamos a considerar que no hay caída de presión y que la presión se mantiene a lo largo del separador, sabiendo que esto en la realidad no ocurre. Pero para cuestiones de estudio, vamos a considerarlo así. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar. Si yo le meto más información, pues el resultado va a ser más preciso a los datos que yo capture. Pero hasta aquí lo vamos a dejar, es lo que nos da el ejercicio. Bien, vamos a cerrar. Si nos damos cuenta, esta simulación va creciendo y se va calculando. Vamos a analizar
perdón, me salí aquí, vamos a dar doble clic y vamos a ir a Worksheet, ¿sí? Y vamos a ver cuánto líquido hay. Si hay líquido, sí hay líquido. Mira, aquí en el Worksheet, la ventaja de ver aquí dentro del separador es que en el Worksheet me pone las corrientes que están conectadas. Me aparece la entrada y me aparecen las dos salidas. Entonces aquí yo puedo hacer un análisis rápido. Puedo ver las tres corrientes sin andar yéndome de corriente por corriente. Aquí en el Worksheet del separador, yo ya las veo las tres juntas y las puedo comparar. ¿Sí? Aquí de entrada me dice que no tengo líquido. ¿Ok? Todo lo que entra como carga sale como gas. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, técnicamente, este separador, pues no lo uso. Está de más. ¿Ok? Es lo primero. Pero ¿qué pasa? Que pudiera pasar que pues si cambian las condiciones, es posible que sí pudiera tener llegada. Por ejemplo, que de repente me llegara directamente líquido por presencia de agua o algo así, ¿no? Las condiciones en algún momento podrían pasar. En este momento, así como está la composición del gas, el separador está sobrado. O sea, no se requiere. ¿Por qué? Porque no hay líquido. ¿Ok? Aquí me lo está diciendo. ¿Sí? No hay flujo. Es cero. Todo lo que entra sale como gas, como vapor. ¿Ok? Y pues la composición, pues obviamente, ¿sí? Sería la misma. Me pone una composición, es si hubiera líquido, si esta corriente fuera líquida, a esas condiciones tendría esta composición, lo cual no es así, ¿verdad? Simplemente son datos de referencia. Bien. Aquí cerramos. Entonces aquí no tenemos nada. Esta corriente, ahorita por el momento, hasta aquí queda. Esta ya no nos interesa. Lo que nos interesa es la corriente de gas. Bien. Vamos a continuar con la simulación. Ahora, esta corriente de gas hay que enfriarla para poder licuar sus licuables y poderlo recuperar para que el gas podamos venderlo a cierta calidad. Bien, lo que vamos a hacer primero es poner el intercambiador de calor de tipo tubo y coraza. Nos vamos a ir a lo que es la paleta y vamos a buscar el heat exchanger. Si ustedes conocen perfectamente cómo es un intercambiador de tubos y coraza, y pues van a poder identificar luego la figura. ¿Sí? Aquí está. Es la séptima opción. ¿Sí va? El que dice heat exchanger. Lo vamos a adicionar aquí enfrente de la corriente de vapor. Yo cierro la paleta para que puedan tener visualización de todo. ¿Ok? Bien. Este intercambiador de calor, su función va a ser preenfriar la corriente inlet SEPVAP. Y va a utilizar la corriente que sale del separador, ¿sí? del domo del separador, la corriente gaseosa fría que viene del separador de salida. Y esa corriente, pero esa corriente no sabemos, no la conocemos, o sea, porque todavía apenas estamos configurando esto, todavía no configuramos el separador, entonces esa corriente la desconocemos. Pero la podemos ir creando, no pasa nada, la podemos crear. Entonces vamos a configurar el cambiador. Bien, aquí está. Siempre inicia en el diseño, lo que es diseño, en conexiones. Aquí en esta parte vamos a definir qué entra y sale por el tubo y qué entra y sale por la coraza. Vamos a definir esas corrientes y nos vamos a basar en el ejercicio. ¿Ok? Aquí como es las dos corrientes son de gas, aquí el ejercicio nos marca que por tubos va a ir la corriente que queremos enfriar.
Y por la coraza va a ir la corriente que queremos calentar. Bien, entonces, por el lado de tubos, en la entrada, seleccionamos el Match Code para elegir cuál corriente va a ser la que va a entrar. La que va a entrar es la corriente de gas que sale del separador. ¿Sí? Entonces, vamos a adicionarla, vamos a seleccionar la que vamos a adicionar, que es Inlet Setback. Esta es la que viene del separador, la corriente gaseosa, que es la que queremos enfriar. Y la corriente que sale no existe, vamos a crearla, se va a llamar Gas to Chiller. Vamos a ponerle Gas to Chiller. Un chiller es un equipo de intercambio de calor muy específico, que utiliza un material refrigerante basado como un sistema de refrigeración como lo es los aires acondicionados. Finalmente lo que entra por el tubo de coraza, por el lado coraza, es un material como un refrigerante, les digo, como los aires acondicionados, que dentro de este intercambiador va a vaporizar. Y ese cambio de presión, ¿sí? Esa expansión que ocurre con ese fluido, que generalmente es propano, bueno, lo más común utilizado para refrigerar es propano, provoca un enfriamiento dentro de la coraza y por eso se genera un proceso. Los vapores de propano que salen de la coraza los toma un compresor, los comprime, pasan a un cambiador, generalmente un enfriador con aire, que también puede ser con agua, y se condensa. Y esos líquidos son los que se inyectan nuevamente a la coraza. Ese es un sistema de refrigeración. A eso se le llama chiller. O sea, el cambiador que se utiliza como en parte de un sistema de refrigeración se conoce como chiller, para que sepan. Por si no lo sabían y si nadie se los había explicado, ¿verdad? Por eso se llama chiller. Es el nombre común que se le da. ¿Sí? O sea, a ver, esta parte a lo mejor sí es conveniente que lo sepan. No sé si alguien se los explicó, digo, en algún momento. Nosotros tenemos intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor es un término general. Tenemos muchos tipos de intercambiadores de calor. ¿Ok? Y la clasificación de los intercambiadores de calor está en función de su función, ¿sí? Generalmente, de su función o de sus características, ¿sí? Por ejemplo, un intercambiador que se utiliza para enfriar una corriente de proceso, es decir, es una corriente de proceso con un sistema de enfriamiento, por ejemplo, agua o algún glicol, ¿sí? Generalmente se llaman coolers o enfriadores. Un intercambiador que se utiliza para calentar, es decir, es una corriente de proceso y con una corriente calefactora, como puede ser vapor, algún aceite térmico o otro fluido caliente, que se calienta específicamente para calentar, aclaro, ¿sí? O sea, es un material que se va a utilizar para calentar, específicamente para eso. O sea, no entra dentro del proceso, no es parte del proceso, solamente su función es calentar, transferir calor. A ese equipo se le llama calentador, ¿sí? O en inglés heater. Ok, están los permutadores. Los permutadores calientan una corriente utilizando otra corriente de proceso que se quiere enfriar, ¿sí? Eso es un permutador. Ahí son dos corrientes de proceso que intercambian calor entre ellas. Eso es un permutador. Ahora, un cambiador que enfría, pero condensa, es un equipo específico. No se le dice enfriador, se le dice condensador. Porque su función no es enfriar, su función es condensar. Claro, para condensar necesita enfriar, pero no se le dice enfriador, se le dice condensador. Un rehervidor, ¿sí? Un rehervidor es un equipo muy característico y pertenece a las torres de destilación, ¿sí? O sea, lo que hace
es un rehervidor, es tomar un líquido que ya había sido hervido y que condensó dentro de una torre, lo toma y lo vuelve a hervir y lo regresa a la torre. Ese es un rehervidor. ¿Ok? Entonces, sí hay que entender bien. Ahora, cuando hablamos de un chiller, ya le expliqué lo que es un chiller. Es un intercambiador de calor, pero es un uso bien específico como sistema de refrigeración. Eso es un chiller. ¿Ok? Entonces, que estamos configurando ahorita, no es un chiller, es el chiller, va a ir adelante. Este es un intercambiador, este es un permutador. ¿Ok? Bien. Entonces, ya pusimos la corriente de salida por el lado de tubos, que va a ser el gas que se va a calentar, el gas que viene del separador, se va a preenfriar y va a pasar al chiller, ¿sí? Que es el siguiente equipo. Bien. Vamos ahora a configurar, perdón, no le cambiamos el nombre. Antes de que se me pase, hay que cambiarle el nombre. Este intercambiador se va a llamar gas-gas. ¿Ok? Se me había pasado. Si cambien el nombre de una vez, porque luego se nos olvida. Y vamos a configurar ahora lo que entra por la coraza. Lo que viene en la coraza van a entrar los vapores que salen del separador de salida. Esas corrientes todavía no existen, vamos a crearlas. Esa corriente que viene del separador de salida se va a llamar LTS-VAP. LTS con mayúsculas. Le damos Enter para que cree la corriente. Y vamos ahora a crear la corriente de salida de la coraza. Que este gas que sale es el gas que ya vamos a inyectar al sistema de ducto. Y le vamos a llamar, es un gas que va a entrar a venta. Entonces se va a llamar Sale Gas, o sea, gas de ventas. Bien. Luego me lo pasa a amarillo, me dice, me falta información. Quiero conocer la presión, la delta P. Bien. Vamos a ver la información. Aquí ya es todo lo que vamos a capturar. Vamos a continuar con la configuración. ¿Qué nos dice? Bien. Ahora nos vamos a ir a parámetros. ¿Sí? Nos vamos a ir a parámetros. Aquí mismo continuamos en la pestaña de Design, pero nos vamos a pasar a parámetros. Y aquí en parámetros vamos a configurar varias cosas. Uno, vamos a configurar el tipo de modelo de intercambiador, de cálculo del intercambiador. ¿Sí? ¿Qué tipo de intercambiador es? Aquí va el modelo de cálculo. ¿Sí? Aquí nos pide lo que es el weighted. ¿Sí? Aquí viene una breve explicación. Eso se los dejo de tarea. Lean esta parte. ¿Sí? Lean esta parte del ejercicio. Aquí explica cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien, y vamos a seleccionarlo para que nos aparezcan estas opciones de configuración. Entonces, vamos a buscar, vamos a seleccionar, obviamente así se llamaba antes, esta es una versión anterior, ¿sí? Aquí en la nueva versión se llama Simple Weighted, ¿sí? Es esta opción. Lo vamos a elegir. Por default van a aparecer configurados algunas configuraciones predefinidas para el cálculo, ¿sí? Y nos dice que va a considerar para el cálculo una distribución de igual entalpía
en las dos corrientes, tanto la del lado tubos como la del lado coraza. Y el cálculo, y estas van a estar activas, ¿sí? Para el caso, para el cálculo, y el intervalo de cálculo que va a estar realizando las etapas de cálculo, dice que va a haber intervalos de 5. En estos, digo, me imagino que son intervalos de cada 5. El ejercicio nos dice que para llegar a un resultado más rápido, le pongamos, en este caso, 10, intervalos de 10, ¿sí? Y vamos a configurar las caídas de presión, ¿sí? Obviamente aquí, es diferente. Acá está diferente que aquí. Vamos a ver. Para el lado de tubos, son 35 kilopascales. Nos vamos, es la del lado derecho, ¿sí? Aquí dice, caídas de presión en kilopascales. Lado coraza, lado tubos. Para el lado tubos, van a ser 35 kilopascales. Y para el lado de la coraza, van a ser 5 kilopascales. Bien. Aquí, todavía no hay información suficiente. Y vamos a especificar, ¿sí? Vamos a darle una especificación más. Nos vamos a pasar a la parte que dice expect. Abajo de parámetros viene una opción que dice expect. Si se dan cuenta, ya está activada uno, que es el balance, y nos está diciendo que el balance se cierra a 0. En parámetros aquí está especificado, ¿sí? que es igual entalpía, el balance se va a cerrar 0 a 0. Aquí hay especificaciones, ya está predefinida, ¿sí? Y está otra que está activa, ¿sí? Pero esto no lo vamos a usar. Aquí me está pidiendo que le dé el UA, el valor de UA, ¿sí? Yo no se lo voy a dar, no lo voy a hacer en base a eso, ¿sí? Lo que voy a hacer es que voy a dar una especificación que es la temperatura mínima de aproximación. Esto lo debieron de haber visto cuando vieron diseño de intercambiadores de calor, que es la mínima aproximación. Mínima aproximación, mira, por ejemplo, cuando tú utilizas una corriente para enfriar o para calentar otra, vamos a decir que la quieres enfriar, ¿sí? Si yo estoy utilizando, por ejemplo, una corriente que está a 20 grados centígrados, vamos a decir, y viene una corriente que viene a 50, 60 grados centígrados, ¿qué tanto lo puedo enfriar? Si la temperatura de mi refrigerante, o sea, o la sustancia que voy a utilizar para enfriar, tiene 20 grados. La lógica te diría que lo más que puedes enfriar es a 20 grados. Bueno, eso no ocurre en ningún equipo. Eso te llevaría a una eficiencia infinita del separador, perdón, del intercambiador. Ningún intercambiador te va a dar esa eficiencia. Ese equipo no existe en el que tú tengas una temperatura de 60 y la logres enfriar a la temperatura de la sustancia que estás utilizando para enfriar. Nunca va a ocurrir. Siempre va a haber una diferencia. Y esa diferencia, ¿quién no depende? ¿De quién depende? Pues depende del equipo de transferencia, que no es perfecto. Ensuciamiento, coeficientes de transferencia o capacidades de transferencia de los materiales. O sea, todo eso va a intervenir, pérdida de calor. O sea, esa eficiencia del cambiador va a depender qué tanto puedes aprovechar esa energía. Bueno, esa diferencia que hay, o sea, es decir, por ejemplo, a lo mejor en mi intercambiador, yo lo máximo que lo puedo enfriar con una corriente de 20, a lo mejor es 30 grados. Y ya no puedo enfriarlo más. Por más que yo quiera y por más flujo que le meta de refrigerante,
o sea, de la corriente de 20 grados, por más que lo haga, ya no va a enfriar más. 30 es el límite. ¿Eso qué significa? De 30 a 20 hay 10 grados. 10, en ese equipo yo tengo 10 grados de mínimos de aproximación. Esa es la temperatura mínima de aproximación. ¿Ok? Yo lo voy a definir aquí para que me calcule. ¿Ok? Yo le voy a decir cuánto es esa mínima aproximación para que me resuelva el problema. Entonces, eso lo vamos a hacer adicionando una especificación. Entonces, estamos en la parte de especificación. Nos vamos a ir en la parte inferior, donde dice especificaciones. En el lado derecho viene un botón que dice adicionar. Le vamos a dar a adicionar, nos abre una ventanita, ¿sí? Bueno, viene el nombre de la especificación, dice el tipo, aquí en tipo le damos clic al Match Code y nos va a desplegar todas las opciones. Vamos a buscar una que dice mínimo, min approach, y esa es la que vamos a elegir. ¿Ok? Luego dice el paso, tubo coraza. En este caso, mínimo approach lo vas a aplicar en los dos pasos, overall. ¿Sí? No hay opción para que lo apliques en uno o en otro. O sea, esa misma mínima aproximación lo vas a utilizar en los dos, en los dos pasos. Y vamos a especificar el valor. En este caso, ¿sí? Vamos a considerar, en este caso, 5 grados centígrados, de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio. Le damos 5 grados, y si se dan cuenta ya me lo adicionó acá abajo. ¿Sí? Entonces, cerramos. Bien. Ok. Hasta aquí vamos a ver cómo va la simulación. Si se dan cuenta, no ha calculado. Vamos a cerrar tantito aquí para ver el diagrama. Pero Sí. ¿Sí? es que ¿cómo se llama? En parámetros se me fue un paso de overall. ¿Qué cantidad le puso ahí? A ver, ¿estás en especificación? ¿Sí? En, Estás no, en parámetros se me pasó un dato, el de overall. ¿Cuál overall? ¿Este? A ver, voy. Eh, si ahí no lleva nada, nada más le puso, No, no se lo estoy dando. No, por eso le estoy poniendo la especificación. ok, Sí, ahí no estoy poniendo nada porque no lo conozco. bueno, esa Eh, era mi duda. eh, Gracias. sí, estoy configurando lo que necesito, lo que sí tengo, ¿verdad? Para llegar a un cálculo. Digo, aquí hay que entender, se los vuelvo a repetir. Aquí tú puedes configurar muchas cosas, ¿sí? Él te va a calcular en función de la información que tú le das. El hecho que tenga opción para que tú configures cosas no quiere decir que se las tienes que dar, Ok. ¿sí? O sea, tú como ingeniero, tú tienes que saber qué es lo que necesitas darle. No es lo que él te pida. Él te puede dar una idea de la información que Profe, puedes. y en la tablita de abajo, a mí me sale 5 y usted le puso 10 ahí, ¿o por qué le Ponle 10. sale 10? El Ah, ejercicio ok. marca 10. El Ok. ejercicio marca 10. Pero digo, no. ¿Dónde está? Espérame. Aquí marca 10. Ok. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Aquí marca 10. Sí. ¿Sí? Ah, no le pusimos los pasos. A ver, vamos a verificar. Bueno, en este caso no te da chance de poner los pasos. ¿Qué pasó? A ver.
Bueno, aquí lo que estoy haciendo es que está haciendo ya un cálculo riguroso, ¿sí? Aquí en este caso, esta parte de la geometría ya no viene aquí. ¿Sí? Si yo quiero hacer un análisis riguroso, me manda a otra aplicación. ¿Sí? Ay, perdón. Ah, yo aquí puedo generar esto que me está dando aquí. ¿Sí? Pero, bueno, no lo vamos a hacer. Así lo vamos a dejar. ¿Ok? Bien. La especificación sí la colocarán, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Vamos a cerrar esto tantito. Yo le recomiendo que en este punto vamos a grabar el ejercicio. Ahorita por poco y cierro y pierdo todo. Vamos a grabarlo. Vamos a ponerle... al otro le pusiéramos ejercicio 1, ¿verdad? Este sería ejercicio 2. Sí, creo que yo tengo ya aquí un ejercicio 2, pero bueno. Ustedes pongan el ejercicio 2. Yo le voy a poner otro nombre, pero creo que ya lo tengo creado. Vamos a darles guardar como. Y grábenlo. Si quieren como ejercicio 2 o ejercicio 2, guión bajo y sus iniciales. ¿Ok? Bien. Entonces ya todos estamos aquí. Ya nosotros de alguna manera ya configuramos el cambiador gas-gas. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, pues no ha calculado. No ha calculado ¿por qué? Porque me falta información. ¿Sí? Entonces, primero, estas corrientes, lo que entra por lado coraza, esa información no la tenemos. ¿Sí? Porque van a venir de un equipo que todavía ni lo ponemos, que es el separador. ¿Sí? Entonces, por eso estas corrientes pues no se pueden calcular. Es imposible va a ser imposible que el cambiador me pueda calcular, ¿sí? Condiciones aquí, cuando le falta información. Pero hay un detalle, por ejemplo, yo aquí en este punto, yo puedo, si ustedes observan, vamos a, dentro le damos doble clic al cambiador de calor y nos vamos a la pestaña que se llama Worksheet. En Worksheet van a aparecer todas las corrientes que entran y que salen. Entonces tenemos la corriente de entrada y tenemos la corriente de gas to chiller. Si se dan cuenta, gas to chiller ya trae cierta información. ¿Por qué? Porque esa información la está tomando de la corriente inlet VAP. Esa está calculada. Esa no se modifica en el cambiador. En el cambiador va a cambiar la información térmica, de calor, ¿sí? Va a haber un cambio de temperatura porque va a haber un cambio térmico, ¿sí? Pero toda la información de balance, ¿sí? Esa va a permanecer constante. Entonces, lo que hace es que la toma de aquí la pasa para acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a la corriente de gas to chiller, yo le doy temperatura, o sea, yo le digo a qué temperatura sale, ¿sí? Él me podría calcular, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en este punto, yo le voy a dar 5 grados centígrados. Si se dan cuenta, ya me calculó la corriente. Si lo observan, póngale 5 grados ahí en la temperatura en gas to chiller. Él ya me calculó la corriente. ¿Sí?
No me ha calculado estas dos corrientes porque esas vienen del separador. Es hasta que no esté el separador no la vamos a calcular. Pero, si yo le doy la temperatura a gasto chiller lo calcula. ¿Ok? Pero esta temperatura, yo no se la quiero dar a él. A mí lo que me interesa es la temperatura que sale del chiller, que es el siguiente equipo que voy a configurar. A mí lo que me interesa es la temperatura con la que entra el separador. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a poner el chiller y le voy a dar la temperatura de salida al chiller, porque esa es la que a mí me interesa. Yo le voy a decir la temperatura con la que entra el separador, porque esa es la temperatura que va a definir cuántos licuables se licúan. Entonces, yo le voy a dar la temperatura al chiller de salida y él automáticamente va a calcular la temperatura de entrada. Entonces, esa temperatura de entrada se la va a dar a esta corriente gas to chiller y se va a calcular esta parte. Entonces, aquí yo este 5 que le puse lo voy a quitar. Le dan suprimir. Cuidado, cuando tú quitas algo es con suprimir. Si ustedes le dan 0, 0 es un valor. Son 0 grados centígrados. ¿Sí? Miren lo que pasa si yo le doy 0. Me va a calcular. Me va a calcular porque le estoy dando una temperatura. 0 es un valor. Le estoy diciendo que son 0 grados. Entonces él me va a calcular con 0 grados. No. Lo que le estoy diciendo que lo tiene que quitar es suprimir. No tiene datos. Dice que tiene que decir empty. ¿Ok? Ahora bien, aquí lo vamos a dejar. Vamos a cerrarle. ¿Sí? Y vamos a adicionar un cooler. ¿Sí? El cooler es que va a hacer la función del chiller. ¿Sí? Es una operación muy simple. ¿Sí? Vamos a sacar la paleta y vamos a buscar el que dice cooler, que es el que tiene la flechita azul. ¿Sí? Es la cuarta opción. Y la vamos a poner adelante de la corriente gasto chiller. ¿Sí? Cerramos la paleta para que no nos estorbe y le vamos a dar doble clic al chiller. Al chiller hay que configurarle primero en Design Connection las entradas y salidas. La corriente de entrada la vamos a seleccionar del Match Code, se va a llamar gas to chiller, esa ya está creada. La adicionamos. Perdón. Okay, perdón. Entonces, gas to chiller. Ahora, ¿cuál es la corriente que va a salir? Esa no existe, hay que crearla. Vamos a llamarle gas to LTS. LTS se va a llamar el separador. Entonces, se va a llamar gas to LTS. ¿Ok? Le damos enter para que cree la línea. ¿Sí? Hay que darle una línea de energía, pues es un cambiador de calor. En este caso, hay que decir la energía. Si se dan cuenta, aquí no hay en el cooler no hay una corriente, un fluido, porque es un cálculo teórico. Aquí el cálculo es basado en la energía que transfiere. Entonces, yo aquí no pongo un refrigerante, no pongo un calefactor. O sea, aquí lo que yo voy a poner va a ser una corriente de energía. ¿Sí? Y voy a dejar que él mismo calcule esa energía en base a las temperaturas que voy a querer. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí en energía vamos a poner el nombre de la corriente, vamos a llamar chiller Q. Chiller Q. Y le damos enter. Me dice que no conoce la caída de presión. ¿Sí? Me voy a parámetros. Yo le puedo dar la presión de salida o le puedo poner la caída de presión. Igual, El nombre, profe. ¿Mande? El nombre no le cambió. ¿El nombre no lo cambié? No. A ver.
Connection. Ah, tienes razón. Muchas gracias. Nada. Se va a llamar chiller. Vamos a ponerle todos chiller ahí en el nombre. Una disculpa, se me estaba pasando. ¿Sí? Entonces, una alternativa para calcular esto es irme a Worksheet y darle yo la presión de salida aquí, ¿sí? Y automáticamente me va a calcular la caída de presión, ¿sí? Si yo le pongo la misma presión aquí, esta acá, pues la caída de presión va a ser 0, ¿ok? Bueno, en el ejercicio lo que me está proponiendo es poner una caída de presión de 35 kilopascales. Entonces nos vamos aquí donde dice parámetros a la parte de delta P y vamos a ponerle 35 kilopascales. ¿Sí? Ahí está. Ahora me dice, no conozco la energía. ¿Sí? ¿Ok? Dice, no conozco la energía. Bien. Vamos a acomodar un poquito más esto. Para seguir, darnos espacio. Bien, todavía no se lo voy a dar la temperatura. Aquí lo que me hace falta simplemente, si yo le doy la temperatura aquí, ¿sí? En esta corriente, que lo puedo hacer aquí en la corriente o lo puedo hacer aquí en el chiller, ¿sí? Aquí en Worksheet, aquí también está, ¿sí? Si yo le doy la temperatura, ¿sí? Me va a calcular esta corriente y esta me va a calcular en función de las corrientes que pasan por aquí, ¿sí? Todavía no se lo voy a dar porque necesito tener creado, ¿sí? Necesito tener creado el separador, ¿sí? Bien, si yo le doy aquí la temperatura, se lo repito, le doy menos 15. Si se dan cuenta, a mí me calcula esta corriente, ¿sí? Y como ya tengo calculada esta corriente, el separador se puede calcular. Y al separar, al calcularse el separador, yo ya voy a tener esta corriente. Y al tener esta corriente, ya me va a calcular aquí. Y ya me va a poder calcular aquí. Y se va a cerrar la simulación. ¿Sí lo pueden ver? Pero bueno, le voy a quitar la temperatura. Todavía no, me estoy adelantando. Sí, al ejercicio. Sí, permítanme un segundito. Muchachos, vamos a tomar un break, ¿les parece? Un break de, no sé, 10 minutos para que vayan al baño y tomen agua. ¿Les parece? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Vamos a detener tantito vamos a detener la grabación